Hola, amiguitos. ¿Cómo están? El día de hoy les hablaré de algo muy interesante. De lo siniestro. Este tema nos ha despertado mucha curiosidad, ya que explica cómo los seres, como yo, provocamos temor en las personas. Todo esto tomando como base el ensayo del psicoanalista Sigmund Freud, titulado Unheimlich. Y para que entendamos un poco mejor el ensayo, trataremos de localizar los elementos siniestros en el cuento de 1843, El corazón del ator, del escritor Edgar Allan Poe. Acompáñenme. Y recuerda, yo soy Cuasarino y estas son pláticas de duende. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha estado en constante peligro. Y era temeroso de todo lo que le rodeaba, ya que no contaba con garras para defenderse o piernas rápidas. No, claro que no. El ser humano solo contaba con su inteligencia y de esta manera aprendía y se familiarizaba de su entorno. Sin embargo, aún era cauteloso con todo aquello que desconocía. Siguiendo con esta idea, el famoso psicoanalista alemán Sigmund Freud publicó en el año de 1919 un ensayo titulado Unheimlich, que en español fue traducido como lo siniestro o lo ominoso. Pero, ¿a qué se refiere con este extraño término Unheimlich? La palabra Unheimlich es un antónimo, o sea, que es lo contrario de otra palabra. En este caso de Heimlich, que designa a lo familiar, y el prefijo un, que significa en este caso no. O sea, un Heimlich es lo no familiar. Cuando llamamos a algo familiar, nos indica que es agradable, como la familia. Algo conocido, algo con lo que nacemos y convivimos día a día, por lo que nos sentimos seguros. Sin embargo, cuando algo es no familiar, es cuando llegamos a lo ominoso o siniestro. Nos asusta lo que no proviene de la casa. Según Freud, lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de lo antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo. Freud también señala que un Heimlich se usa en ciertas situaciones para describir algo escondido dentro de la casa y que nunca debió salir a la luz, lo que parece estar relacionado con las creencias que tuvimos de pequeños y que hemos reprimido y escondido para hacernos adultos. Cubrimos estas creencias porque son creencias erróneas y no queremos estar equivocados. Lo ominoso se refiere a las experiencias internas reprimidas que emergen reflejadas en los objetos de nuestra vida presente, sobre todo las relacionadas con el peligro, el terror y la muerte. Un ejemplo muy simple es la sensación de temor, angustia y preocupación que tenemos al ver sangre. A pesar de que sabemos que es un líquido que corre por nuestro cuerpo, también sabemos que la falta de este o la pérdida de sangre se relaciona con algo malo, con enfermedades y con la muerte. Entonces, lo familiar Heimlich se convierte en un Heimlich. De esta misma forma, los escritores tratan de recrear esa sensación de miedo y terror en el espectador utilizando lo familiar en su contra, jugando con su conocimiento, haciendo dudar de su razonamiento lógico, convirtiendo lo conocido en desconocido.
Si retomamos los orígenes del hombre, podríamos compararlo con la forma de percibir el mundo. Mientras que el hombre primitivo podía ver claramente con la luz del sol, acá en la noche su entorno cambiaba por completo, a pesar de haberlo explorado durante el día. De noche se convierte en un lugar desconocido, por lo que sus otros sentidos se agudizan y tratan de guiarlo por el mundo nuevo y peligroso, en el cual deben estar alerta todo el tiempo para no morir. Cualquier señal recibida podría hacer la diferencia. El sonido del crujir de una rama, el aroma a carne podrida, el frío que se intensifica. Ahora bien, si realizamos una lista de las películas que nos provocan miedo, podríamos identificar en ellas elementos comunes o familiares llevados al lado desconocido. Como por ejemplo, Toy Story. En ella vemos a unos juguetes moverse, pero debido al contexto de animación podríamos decir que es fantasía para niños. Además, la intención de los juguetes en esta película es el bienestar de un niño. Pero si esto lo trasladamos a otra película como Chucky, la situación cambia. Escribe Freud. Tan pronto como el escritor aparenta meterse en el mundo de la realidad común, se aprovecha, por así decirlo, de nuestra superstición supuestamente superada o vencida. Se hace creer que nos está dando la pura verdad y después de todo sobrepasa los límites de lo posible. Para poner un ejemplo más amplio, buscaremos el concepto Unheimlich al cuento del famoso escritor Edgar Allan Poe, El corazón delator. Esto podría desmenuzar el por qué nos da miedo esta narración. Pero primero, ¿de qué va esta historia? Por si no la han leído, El corazón delator es un cuento que nos relata la historia de un hombre que asesina a un anciano, simplemente porque no le gusta su ojo de buitre. Después de consumar su acto, descuartiza el cuerpo y lo esconde sin dejar huella, debajo del piso de su vivienda. Al poco tiempo, llegan 3 agentes para investigar un grito y el asesino, muy confiado, los guía por toda la casa, demostrando que todo está en orden. Los agentes terminan su búsqueda y se disponen a retirarse, pero el asesino los detiene para invitarles una bebida. Sin embargo, el asesino comienza a escuchar lo que parece el sonido de latir de un corazón. Aparentemente, los agentes no lo escuchan, pero es ensordecedor, de tal forma que no lo soporta y termina confesando su crimen. Al inicio de esta historia, el autor nos sienta un precedente. El asesino está loco. Con esto, subconscientemente sabemos que su comportamiento es impredecible, que lo familiar y lógico no se aplica para este personaje. Además, cuenta con el sentido del oído muy desarrollado, o al menos eso es lo que parece. De alguna forma, se pide que nos concentremos en los sonidos. Algo cotidiano, algo que nos es familiar. Asimismo, se nos explica que no existe una causa lógica que origine el odio del asesino hacia el viejo. Y por si esto fuera poco, víctima y asesino conviven en la misma casa, durmiendo bajo el mismo techo. Dentro de lo familiar, donde uno se debe sentir seguro. De este modo, un Heimlich se acentúa aún más. Tomando en cuenta a Freud, que considera que los temores de adultos son reflejos de acontecimientos vividos en la infancia, podríamos resaltar el hecho de que el asesino sienta un especial temor o aberración hacia el ojo cegado del viejo. El ojo se compara al de un buitre. Con el iris de color celeste opaco.
En este sentido, podríamos suponer que el asesino se siente vigilado por la mirada acechante del ave carroñera que espera su muerte, y así sienta la necesidad de defenderse. Otro punto siniestro es la naturalidad y el orgullo con el que narra sus acciones. Esto despierta el temor en los lectores, debido a que el asesino no parece estar arrepentido de sus actos. Retomando la idea de Freud sobre los actos de la infancia, vemos cómo el asesino limpia. Además, esconde el cuerpo. Pero al llegar los gendarmes, el asesino se comporta como un niño que ha realizado una travesura, al que no logran encontrar el escondite de las pruebas de su crimen. Incluso lo reta a revisar bien, como si fuera la búsqueda de un tesoro. Al momento de consumar su crimen, el asesino describe el sonido de los latidos del corazón, que se supone son del viejo, pero podrían ser que se trate de los propios. Esto se sustenta al final de la historia, en la cual comienza a escuchar los latidos del cuerpo escondido debajo del piso, donde están sentados los agentes. Esto podría tratarse de la emoción que le causa el ser descubierto, o simplemente remordimiento. Al final, no soporta ese sonido y confiesa sus crímenes. Esta historia podría tener un significado simbólico, así como lo descrito por Freud en su ensayo, si tomamos en cuenta algunos indicios del cuento. Por ejemplo, el personaje indica que escucha todo en la tierra, el cielo y el infierno, lo que nos hace pensar que es la narración de un muerto. Asimismo, Freud consideraba que la pérdida de un miembro, en especial los ojos, se relacionaba con un complejo de castración. En este caso, el asesino le molesta los ojos del viejo, o sea, su poder patriarcal que ejerce sobre él, y al destruirlo se libera de su yugo. El autor menciona que todo sucede a partir de medianoche. Recordemos la creencia popular que dice que los demonios acechan entre las 12 y las 3 de la madrugada. El asesino consumó su acto alrededor de esa hora, ya que a las 4 ya estaba terminando de limpiar. Ahora bien, el número 3 es un símbolo esotérico. Uno de los significados en la religión católica es la referencia a la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en este cuento son los encargados de investigar el crimen. Con estos símbolos se puede concluir que se trata de la historia de un alma que fue condenada por el asesinato de su padre, en donde la Trinidad se encarga de juzgarla y los latidos delatores son los propios antes de morir, acechado por la culpa. A manera de conclusión, Freud nos describe en su ensayo una forma de terror muy especial, aquella que está dentro de nosotros y que no debería salir. Así también, el lado desconocido de nuestra realidad, que puede ser muy perturbadora, ya que se encuentra alimentada por nuestra imaginación. Es por eso que seres como yo, que atentan contra esa familiaridad, solemos ser motivo del horror de muchos incautos.